Transducción está mediada por virus bacterianos, bacteriófagos que captan fragmentos de ADN y los almacenan en el interior de partículas de bacteriófago. El ADN suministrado a las células infectadas es luego incorporado al genoma bacteriano. La transducción puede clasificarse como especializada si los fagos en cuestión transfieren genes específicos, habitualmente los adyacentes a sus lugares de integración en el genoma, o generalizada si la selección de las secuencias es aleatoria debido al almacenamiento accidental del ADN de la célula anfitriona en el interior de la cápside del fago. Las partículas de la transducción generalizada deben contener sobre todo ADN bacteriano y una cantidad pequeña o nula de ADN del fago. Por ejemplo, el fago P1 de Escherichia coli codifica una nucleasa que degrada el ADN cromosómico de las células anfitrionas de Escherichia coli. Un pequeño porcentaje de las partículas resultantes de fago almacenan los fragmentos de ADN en el interior de sus cápsides. En lugar del ADN del fago, se inyecta ADN encapsulado en el interior de una nueva célula anfitriona, en la que puede recombinarse con el ADN homólogo de aquella. Las partículas implicadas en la transducción generalizada son muy valiosas para realizar el cartografiado genético de los cromosomas bacterianos. Cuanto más próximos se dispongan los genes en el cromosoma bacteriano, mayor será la probabilidad de un proceso de cotransducción en el mismo fragmento de ADN. Recombinación. La incorporación del ADN extracromosómico en el cromosoma tiene lugar mediante un proceso de recombinación. Existen dos tipos de recombinación, homóloga y no homóloga. La recombinación homóloga o legítima es la que tiene lugar entre secuencias de ADN estrechamente relacionadas y habitualmente sustituye una secuencia por otra. El proceso requiere la presencia de un conjunto de enzimas producidas por los llamados genes REC o en Escherichia coli. La recombinación no homóloga y legítima es la que tiene lugar entre secuencias distintas de ADN y por regla general produce inserciones, deleciones o ambas. Habitualmente este proceso precisa de la intervención de enzimas de recombinación especializadas, algunas veces incluso específicas para un sitio determinado, como las producidas por muchos transposones y bacteriófagos lisogénicos. Creación de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina mediante diversas manipulaciones genéticas. Hasta hace un poco tiempo, vancomicina ha sustituido el último recurso frente a las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a los beta-lactámicos o antibióticos relacionados con la penicilina. Es decir, Staphylococcus aureus resistente a ameticilina, SARM. Staphylococcus aureus adquirió el gen de resistencia a vancomicina en el transcurso de una infección mixta por Enterococcus fecalis, véase figura 5.10. El gen de resistencia a este antibiótico se hallaba en un transposón TN1 546, localizado en un plásmido conjugativo de multiresistencia. Es probable que la transferencia del plásmido tuviera lugar mediante conjugación entre E. fecalis y Staphylococcus aureus. Otra posibilidad sería que este último adquiriera el ADN por transducción tras la lisis de Enterococcus fecalis y sufriese una transformación como consecuencia de la introducción de este nuevo ADN. A continuación, el transposón habría saltado desde el plásmido de Enterococcus fecalis para recombinarse e integrarse en el plásmido de multiresistencia de Staphylococcus aureus y se habría degradado el ADN del primer microorganismo. El plásmido de Staphylococcus aureus así creado contiene genes de resistencia a beta-lactámicos, vancomicina, trimetoprim y gentamicina, kanamicina, toboramicina y a desinfectantes de amonio cuaternario, y es capaz de transferirse a otras cepas de esta especie mediante procesos de conjugación. Se remite al lector interesado en una descripción más detallada al trabajo de Weigel, incluido en la bibliografía al final del capítulo. Ingeniería genética. La ingeniería genética, conocida también como tecnología del ADN recombinante, emplea técnicas y métodos desarrollados por especialistas en genética bacteriana, con el objeto de purificar, amplificar, modificar y expresar secuencias genéticas específicas.
La utilización de la ingeniería genética y la clonación ha revolucionado tanto la biología como la medicina. Los componentes básicos con que cuenta la ingeniería genética son los siguientes. Los vectores de clonación y expresión, que pueden utilizarse para introducir secuencias de ADN en el interior de bacterias receptivas y amplificar la secuencia deseada. 2. La secuencia de ADN que se desea amplificar y expresar. 3. Diversas enzimas, como las enzimas de restricción, que se usan para degradar de forma reproducible la molécula del ADN en unas secuencias determinadas, como en la tabla 5.1. Y la ligasa de ADN, la enzima que une los fragmentos del vector de clonación. Los vectores de clonación y expresión deben permitir que el ADN exógeno se inserte en su interior, pero conservando su capacidad de replicación normal en la célula anfitriona, bacteriana o eucariota. En la actualidad se utilizan muchos tipos de vectores. Los vectores de tipo plasmídico, como PUC, PBR322, PGEM, como vemos en la figura 5.5, se ocupa de fragmentos de ADN de hasta 20 kilobytes. Los bacteriófagos como Lambda se emplean para fragmentos mayores de ADN de hasta 25 kb. Más recientemente, los vectores basados en cósmidos han combinado algunas de las ventajas de los plásmidos y los fagos para transportar fragmentos de ADN de hasta 45 kb. La mayoría de los vectores de clonación se han sometido a técnicas de ingeniería genética para creación de un sitio de inserción del ADN exógeno, un medio de selección de las bacterias que han incorporado plásmidos, por ejemplo resistencia a los antibióticos, y un medio de selección de las que han incorporado esos plásmidos con ADN insertado. Los vectores de expresión poseen secuencias de ADN que facilitan su replicación en las células bacterianas y eucariotas, así como la transcripción del gen en ARN mensajero. El ADN que se desea clonar se obtiene mediante la purificación del ADN cromosómico de células, virus u otros plásmidos, o bien por amplificación selectiva de secuencias de ADN a través de una técnica conocida como reacción en cadena de la polimerasa PCR, la cual se describe en mayor detalle en el capítulo 17. Tanto el vector como el ADN exógeno son atacados por enzimas de restricción 5.11. Las enzimas de restricción reconocen una secuencia palindrómica específica y realizan un corte significativo que produce la aparición de extremos adherentes, o un corte romo que produce unas terminaciones romas, como en la tabla 5.1. La mayoría de los vectores de clonación presentan una secuencia que reconoce numerosas enzimas de restricción, el denominado lugar de clonación múltiple. La unión del vector a los fragmentos de ADN genera una molécula capaz de replicar la secuencia insertada y que recibe el nombre de ADN recombinante, como en la figura 5.9. El número total de vectores recombinantes obtenidos durante la clonación de todos los fragmentos obtenidos en la restricción del ADN cromosómico se conoce como biblioteca genómica, puesto que debe contener al menos un representante de cada gen. Un método alternativo de clonación del gen de una proteína consiste en convertir en ADN el ARN mensajero destinado a ella. Se lleva a cabo mediante una enzima retroviral denominada transcriptasa inversa polimerasa de ADN dependiente de ARN, y el proceso genera un ADN complementario, ADNC. Una biblioteca de ANC engloba todos los genes expresados en una célula determinada. A continuación, el ADN recombinante se introduce en una célula anfitriona bacteriana, habitualmente Escherichia coli, y se seleccionan las bacterias que contienen el plásmido por su resistencia antibiótica, por ejemplo resistencia a ampicilina. Después se puede realizar un cribado de la biblioteca con el fin de identificar un clon de Escherichia coli que posea el fragmento de ADN deseado. Para identificar las bacterias que contienen el ADN recombinante apropiado pueden utilizarse diversas técnicas. El lugar de clonación múltiple utilizado para insertar el ADN exógeno con frecuencia forma parte del gen LAC-Z del operón LAC. La inserción del ADN exógeno en el gen LAC-Z conlleva su inactivación, actúa casi del mismo modo que un transposón y evita que la célula receptora lleve a cabo la síntesis de beta-galactosidasa, dirigida
por un plásmido, lo que resulta en la formación de colonias bacterianas blancas en lugar de azules que aparecen como cuando esta enzima degrada un cromóforo adecuado. La ingeniería genética se ha utilizado también para aislar y expresar distintos genes con el propósito de obtener proteínas útiles en bacterias, levaduras o incluso en células de insecto, por ejemplo insulina, interferón, hormonas del crecimiento e interleucina. Igualmente se pueden preparar grandes cantidades de un inmunógeno puro destinado a una vacuna sin necesidad de emplear los microorganismos patógenos intactos. El desarrollo de una vacuna contra el virus de la hepatitis B constituye el primer éxito de las vacunas de ADN recombinante, cuyo uso en el ser humano ha autorizado a la Food and Drug Administration en Estados Unidos. El antígeno de superficie de la hepatitis B es producido por la levadura Saccharomyces cerevisiae. En el futuro puede que baste con inyectar un ADN plasmídico capaz de expresar el inmunógeno deseado, vacuna de ADN, a un individuo para conseguir que las células del anfitrión expresen este inmunógeno y desencadenen la respuesta inmunitaria. La tecnología del ADN recombinante resulta también esencial en el diagnóstico de laboratorio, las técnicas forenses, la agricultura y muchas otras disciplinas. La figura 5.11, clonación de ADN exógeno en vectores. En primer lugar, el vector y el ADN exógeno son digeridos por una enzima de restricción. La inserción de ADN exógeno en la secuencia del gen LAC-Z inactiva el gen de la beta-galactosidasa, lo que permite una posterior selección. A continuación, el vector se une al ADN exógeno utilizando la ligasa de ADN T4 del bacteriófago. Los vectores recombinantes se transforman en células competentes de Escherichia coli. Las células recombinantes de Escherichia coli se inoculan en una placa de agar con antibiótico, un inductor del operón LAC y un sustrato cromóforo que tiñe de azul las células que contienen el plásmido no insertado. En cambio, las células con el plásmido insertado conservan el color blanco. Aquí en la figura vemos el vector y su LAC-Z, el vector recombinante, el ADN extraño, el corte de ADN con enzima de restricción, por ejemplo GIN3, ligado por desfosforilación. Sucede la transformación también con la participación de una Escherichia coli competente. Resultado: siembra en placa de Escherichia coli recombinante. Y al final, las colonias recombinantes. Preguntas: ¿cuáles son las principales propiedades de un plásmido? Enumere dos mecanismos de regulación de la expresión genética bacteriana. Utilice ejemplos específicos. ¿Qué tipos de mutaciones afectan el ADN y cuáles son los agentes responsables de ellas? ¿Qué mecanismos puede utilizar una célula bacteriana para el intercambio de material genético? Explique brevemente cada uno de estos mecanismos. Analice las aplicaciones médicas de la biotecnología molecular, incluyendo sus contribuciones y usos para el diagnóstico. Aquí el fin del capítulo 5.